Hola, hola, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este espacio donde desmenuzamos las historias que nos encantan. Hoy tengo un vídeo súper especial para todos ustedes, uno que sé que han estado esperando con ansias, un vídeo que nos lleva a explorar una de las relaciones más comentadas y queridas del mundo del entretenimiento turco, y sí, ya saben de quiénes estoy hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telaraña de emociones, les quiero pedir ese gran favor, ese que nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes, ese clic mágico que nos regala alegría, exacto. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí nos gusta hablar de todo, desde las parejas que nos roban el corazón hasta los secretos mejor guardados de la farándula, pero sobre todo, nos encanta compartir con ustedes. Hoy, como les decía, vamos a explorar esa conexión, esa chispa, ese algo más que sentimos todos nosotros entre Hande y Kerem. ¿Será que esa amistad traspasó la pantalla o es solo una ilusión de nuestros corazones fans? Vamos a descubrirlo juntos. Vamos a revivir los momentos más icónicos de su relación, vamos a analizar sus declaraciones, sus miradas, sus gestos, vamos a armar este rompecabezas de emociones para intentar entender si lo que vemos es amigo para siempre o algo más que el tiempo, y tal vez ellos mismos decidirán revelar. Así que agarren su taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Que comience la aventura. Bien, ahora sí, vamos a ponernos serios, o bueno, serios pero con una sonrisa, como debe ser. ¿Por dónde empezamos? Claro, por el principio, por el momento que dio inicio a esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hablamos de ese rodaje que lo cambió todo, ese set mágico de Senkalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the air. Esa serie, esa serie. Nos regaló una de las parejas más explosivas de la televisión turca, no solo por la química que derrochaban Eda y Serkan en pantalla, sino por esa energía palpable que se sentía también fuera del set. Y es que, seamos honestos, desde el primer momento que vimos a Hande y Kerem juntos, algo hizo clic en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Esa mirada cómplice, esa sonrisa que solo se dedica a alguien especial, esas bromas entre escenas que nos hacían morir de risa, todo, absolutamente todo, parecía indicar que había algo más que una simple relación de trabajo. La forma en que se miraban durante las escenas más románticas, esa intensidad en sus ojos, la manera en que sus manos se rozaban en los momentos más íntimos, eran chispas que encendían la imaginación de todos los que estábamos viendo la serie. Y no era solo en pantalla, era en cada entrevista, cada evento, cada momento en que se les veía juntos. Y es que Senkalkapm no solo fue una serie más, fue un fenómeno que trascendió las pantallas y se coló en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de ternura y sus conflictos, conectó con una audiencia que se veía reflejada en esos personajes. Pero lo que hizo aún más especial a esta serie fue la química innegable entre Hande y Kerem. No eran solo actores interpretando a unos personajes, eran dos personas que parecían conectadas a un nivel más profundo, como si la magia de la actuación se hubiera fusionado con la magia de la vida real. Y esa magia era algo que se sentía, que se palpaba, que hacía que todos nos preguntáramos si lo que estábamos viendo era solo ficción, o si había algo más, una historia de amor que estaba floreciendo fuera del set. Y claro, al principio nadie confirmaba nada. Ellos, como buenos profesionales, se dedicaban a hablar de lo increíble que era trabajar juntos, de lo mucho que admiraban el talento del otro, de lo bien que se llevaban, pura cortesía y respeto como debe ser. Pero, ¿acaso somos tontos? Claro que no. Nosotros, los fans, veíamos más allá de las palabras, veíamos ese lenguaje corporal que no miente, esas pequeñas interacciones que gritaban a los cuatro vientos que entre ellos había una conexión única. La forma en que Kerem siempre buscaba la mirada de Hande, la manera en que ella se reía con sus bromas, la complicidad en sus gestos, eran señales que no podíamos ignorar. Era como si tuvieran su propio código, un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Y no solo nosotros lo veíamos, la prensa también, por supuesto. Los rumores empezaron a circular, las especulaciones se multiplicaban y cada movimiento, cada like, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa. Y es que es inevitable cuando dos personas como Hande y Kerem se juntan, la expectación es máxima. Son dos personalidades atractivas, exitosas, carismáticas, una combinación explosiva. Ah, diría yo.
Ande con su belleza angelical, su mirada dulce y su talento innato para la actuación, y Kerem, con su carisma arrollador, su sonrisa encantadora y su presencia magnética, eran una pareja que hacía soñar a todos. Recordemos esos momentos en los que se les veía disfrutando de la compañía del otro en los descansos del rodaje, esos vídeos improvisados que compartían en sus redes sociales, esas entrevistas donde se les escapaba una sonrisa o una mirada cómplice. Eran la comidilla del día a día. Los fans recopilaban cada uno de estos momentos, creando vídeos y montajes que mostraban la química innegable entre ellos. Cada risa compartida, cada roce de manos, cada mirada intensa, era un tesoro para los seguidores de la serie, que soñaban con ver esa magia traspasar la pantalla. Y no solo en el set, también fuera de él se les veía juntos en eventos, celebraciones, salidas con amigos. Y la pregunta siempre era la misma: ¿será que son solo amigos o hay algo más? Las fotos de ambos compartiendo momentos juntos en fiestas, paseos por la ciudad, cenas en restaurantes, eran como gasolina para el fuego de las especulaciones. Y es que cada vez que se les veía juntos, la expectación crecía, la ilusión se hacía más fuerte, y el deseo de que esa historia de amor se hiciera realidad, se intensificaba. La respuesta, por supuesto, no la obtuvimos de inmediato, y esa incertidumbre, esa espera, fue lo que mantuvo encendida la llama de la esperanza para muchos de nosotros, los que soñábamos con ver a Eda y Serkan convertidos en Ande y Kerem en la vida real. Era como si estuviéramos viviendo nuestra propia telenovela, con la incertidumbre de no saber si los protagonistas se quedarían juntos al final. Y luego llegó ese momento que tanto esperábamos, esa confirmación que nos hizo gritar de alegría, ese anuncio que sacudió el mundo del espectáculo turco: Ande y Kerem eran pareja. Sí, lo habían confirmado a través de sus redes sociales, con una foto que valía más que 1000 palabras. Una foto donde se les veía juntos, felices, enamorados, una foto que confirmaba todo lo que nuestros corazones ya sabían. Fue una explosión de alegría en las redes sociales, los fans enloquecimos, las felicitaciones llovieron por doquier, era como un cuento de hadas hecho realidad. Eda y Serkan habían traspasado la pantalla y habían encontrado el amor en la vida real. Era como si el universo se hubiera alineado para hacer realidad el sueño de millones de fans que veían en ellos la representación del amor perfecto. La noticia se convirtió en trending topic mundial, los medios de comunicación de todo el planeta se hicieron eco de la noticia, y la felicidad de los fans era palpable en cada rincón del mundo. Y a partir de ese momento, la historia de amor entre Ande y Kerem se convirtió en un fenómeno mediático, en una inspiración para muchos. Nos encantaba verlos juntos compartiendo sus momentos de felicidad en sus redes sociales, demostrándonos lo enamorados que estaban. Sus escapadas románticas, sus gestos de cariño, sus miradas de admiración, todo era una auténtica declaración de amor. Los viajes a lugares paradisíacos, las cenas románticas a la luz de las velas, los regalos sorpresa, eran como escenas sacadas de una película de amor. Cada foto, cada vídeo, era una muestra más de lo enamorados que estaban el uno del otro, y los fans disfrutaban de cada detalle, como si estuvieran viviendo su propio cuento de hadas. Y es que como fans nos encanta ver cuando nuestros ídolos encuentran la felicidad, y cuando esa felicidad viene de la mano de alguien a quien también admiramos, pues la alegría es doble. Era como si estuviéramos viendo a dos personas que amábamos, que admirábamos, encontrando el amor y la felicidad juntos, y eso era algo que nos llenaba de alegría y esperanza. Pero no todo fue un camino de rosas, como en la vida misma, la relación entre Ande y Kerem también tuvo sus momentos difíciles. Los rumores de rupturas, los desacuerdos, las presiones de la fama, todo eso puso a prueba su amor. Y ahí es donde se empezó a generar la duda: ¿de verdad era amor o era solo un espejismo? Porque sí, es fácil mostrar la felicidad cuando todo va bien, pero cuando las cosas se complican, es cuando se ve la verdadera fortaleza de una relación. Y por supuesto, esa duda se nos implantó a todos. Empezamos a preguntarnos si la química que veíamos era real, si la conexión que sentíamos era mutua o era solo un montaje para la prensa. Las agendas apretadas, las largas horas de trabajo, la presión constante de los medios y los fans, eran factores que podían desgastar cualquier relación, por más sólida que pareciera. Y es que vivir bajo el escrutinio público, con cada movimiento siendo analizado y criticado, no es tarea fácil. Los rumores de supuestos desacuerdos, de discusiones a puerta cerrada, de problemas de comunicación, empezaron a circular, alimentando la incertidumbre de los fans. Y luego, como si el destino quisiera ponernos aún más a prueba, llegó la noticia de su ruptura.
Una noticia que nos dejó a todos con el corazón roto. Los fans no podíamos creerlo, ¿cómo era posible que esa historia de amor que nos había ilusionado tanto, terminara de esa manera? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión, de incredulidad. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había llevado a Hande y Kerem a tomar esa decisión. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo, de presiones externas, pero la verdad, solo ellos la saben. Los comunicados emitidos por sus representantes, confirmando la separación, solo alimentaban el dolor y la confusión de los fans. Era como si un sueño se hubiera roto en 1000 pedazos, como si la historia de amor perfecta que habíamos imaginado se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí es donde volvemos a la pregunta que nos planteamos al inicio del vídeo: ¿Hande y Kerem, amigo para siempre o algo más? Después de todo lo que hemos visto, de toda la historia que hemos repasado, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la realidad es que no tenemos una respuesta definitiva. La vida de las celebridades es privada, y aunque nos encantaría saberlo todo, es importante respetar su intimidad. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Hande y Kerem fue una historia de amor intensa, apasionada, que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y aunque su relación como pareja haya terminado, lo que es innegable es que la conexión entre ellos sigue siendo evidente. A pesar de la ruptura, no dejaron de seguirse en redes sociales, ni de interactuar con algunos de sus posts, lo que hacía pensar a muchos fans que la historia no había terminado por completo. Hay algo que no se puede negar, y es que incluso después de su ruptura, los vimos seguir compartiendo espacios juntos, incluso en algunos eventos, con una actitud de respeto y cariño, como dos personas que se tienen un gran afecto. Y es ahí, justo ahí, donde la esperanza, al menos para algunos, se vuelve a encender. La forma en que se saludaban, la sonrisa que se dedicaban, los gestos de cortesía que compartían, eran señales que daban a entender que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto seguían presentes. Era como si hubieran encontrado una nueva forma de relacionarse, una forma que les permitía seguir compartiendo momentos juntos, sin las presiones y las expectativas de una relación romántica. Porque el amor, como ya todos sabemos, puede transformarse, puede mutar, puede tomar otras formas, y quizás, solo quizás, la amistad sea la nueva forma que el destino les ha regalado a Hande y Kerem. Quizás no estén destinados a ser pareja, pero sí a ser amigos, a apoyarse, a admirarse mutuamente. Y si eso es así, pues también es algo hermoso, algo digno de celebrar. La amistad es una forma de amor igual de válida y poderosa que el amor romántico. Es una relación basada en la confianza, el respeto, el cariño y la admiración mutua. Y si Hande y Kerem han encontrado en la amistad la forma de mantener su conexión, pues es algo que debemos celebrar y admirar. Porque al final, ¿qué es el amor? ¿Es solo una relación romántica? Yo creo que no. El amor es mucho más que eso, es conexión, es admiración, es respeto, es cariño, y todo eso, lo hemos visto de sobra entre Hande y Kerem. El amor se manifiesta de muchas formas, y no siempre tiene que ser en una relación romántica. Puede ser en la amistad, en la familia, en el trabajo, o incluso en la admiración que sentimos por alguien. Y si Hande y Kerem han logrado mantener una conexión basada en el respeto y el cariño, aunque no sea una relación romántica, pues es algo que debemos valorar y aplaudir. Así que sea cual sea su relación actual, sea amigos, sea algo más, o simplemente sean personas que comparten una historia en común, lo que importa es que ambos sean felices, que ambos encuentren su propio camino, y que sigan brillando con esa luz que los hace tan especiales. Porque al final del día, como fans, eso es lo que más nos importa, verlos felices y realizados, sin importar la forma en que lo consigan. Su felicidad es nuestra felicidad, y su bienestar es nuestra prioridad. Y ahora, ya casi para terminar, quiero hacer un repaso rapidito de lo que hemos hablado hoy. Hemos recorrido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el inicio de su romance en el set de Senkalkapm, hasta su ruptura y su relación actual, que sigue siendo objeto de especulación y debate. Hemos analizado sus gestos, sus miradas, sus declaraciones, hemos revivido los momentos más icónicos de su relación, tanto los de felicidad como los de tristeza. Hemos visto cómo la química que tenían en pantalla traspasó la realidad, convirtiéndose en una historia de amor que nos hizo soñar. También hemos visto cómo las presiones de la fama, las dificultades de la vida y quizás el destino, los llevó a tomar caminos separados.
Y hemos llegado a la conclusión de que la relación entre Hande y Kerem, sea cual sea su forma actual, es una historia de amor que nos ha dejado una huella imborrable, una historia que nos ha enseñado que el amor puede tomar muchas formas, y que la amistad también puede ser una forma hermosa de amar. Hemos aprendido que el amor no siempre es como lo pintan en los cuentos de hadas, que puede tener altibajos, dificultades y que incluso puede transformarse en algo diferente a lo que habíamos imaginado. Pero lo importante es que al final del camino, el amor, en todas sus formas, siempre deja una huella en nuestro corazón. Y ahora, mis queridos amigos y amigas, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me encanta poder compartir estas historias, estas reflexiones, con todos ustedes, me encanta poder conectar con sus corazones y con sus emociones, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que, como siempre, los invito a que dejen su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que aún hay esperanza para una reconciliación o creen que su destino es ser solo amigos? Quiero leer todas sus teorías, todas sus reflexiones y todas sus anécdotas. Recuerden que este espacio es para todos nosotros, una comunidad donde podemos compartir nuestras pasiones y nuestras inquietudes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, que si les pareció interesante, entretenido o informativo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y síganos en todas nuestras redes sociales para que estemos conectados en todo momento. Y ahora sí, sin más preámbulos, me despido de ustedes con un gran abrazo virtual. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas, y recuerden que el amor, en todas sus formas, siempre es una fuerza poderosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, no importa cuál sea la forma en que se manifieste el amor, lo importante es vivirlo intensamente con respeto y con alegría. Hasta la próxima.